Hola a todos, desde Bodegas Nodus en Caudete de las Fuentes, hoy tenemos el placer de presentar el nuevo Audi A3 TFSI híbrido enchufable. Es nuestro segundo Audi A3 híbrido enchufable. Primero fue nuestro conocido Audi A3 e-tron, con el que conseguimos una autonomía superior a los 40 kilómetros. Ahora, con la nueva versión TFSI conseguimos más de 65 kilómetros. Lo veremos por dentro y por fuera. Realizaremos una prueba dinámica, profundizaremos en la carga y veremos cuánto nos cuesta. En esta experiencia nos acompaña mi compañero Vicente, Audi Expert de Audi Levante Wagen. Gracias, Jorge. Lo que me gustaría resaltar es que con esta edición seguimos siendo, desde hace 25 años, líderes en ventas. Nuestro nuevo Audi A3 TFSI E se distingue por una parrilla mucho más deportiva, de malla de abeja, que hasta ahora solamente se montaba en los vehículos gama RS. Si nuestro vehículo Audi A3 TFSI E montamos los faros Matrix LED, tenemos una firma lumínica, que en este caso sería la letra E. También me gustaría destacar, si vamos a ver el lateral, los blisters mucho más musculados, que lo que hacen es ver un vehículo mucho más deportivo. Y la parte trasera, destacar su anchura, que le da mucho más deportividad. Y como no, volvemos a fijarnos en la letra E, que nos está diciendo que estamos conduciendo un híbrido enchufable. Jorge, para cargar nuestro vehículo tenemos dos cables importantes. Tenemos el cable doméstico, que es el SUCO, que es el cable convencional, donde más del 80% de las veces cargaremos en casa, y te carga 2,3, que sería con una batería de 13 kilovatios que monta nuestro vehículo, cargaríamos en 5 horas y media. Para la carga pública tendríamos el cable que tenemos en las manos, cable meneque-meneque, un cable con el cual podríamos cargar hasta 2,9 y cargar nuestro vehículo en menos de 5 horas. En mi caso realizo 60 kilómetros al día. ¿Qué me costaría cargar mi vehículo? Jorge, primero decirte que eres el cliente perfecto para este vehículo. Y luego, como tipos de carga, tenemos cargas gratuitas, cargas de pago que nos costarán unos 3,9 euros y luego podemos cargar en casa nuestra batería por menos de 1 euro. Vicente, lo siento, ágil, potente y deportivo. Eso es por la combinación de sus dos motores, tanto el térmico como el eléctrico, que ambos nos dan más de 200 caballos de potencia y más de 150 kilovatios. ¿Y qué modos de conducción tenemos? Tenemos 4 modos de conducción. Tenemos la conducción en eléctrico hasta 135 km por hora. Tenemos la conducción híbrida, que gracias a la navegación del vehículo nos dice cuándo podemos aumentar nuestra autonomía. Tenemos la conducción Hall, que nos dice cuándo queremos poner el motor eléctrico, por si queremos hacer un viaje, por ejemplo, a Madrid, digamos que en la carretera ir en motor térmico y una vez llegamos a Madrid poner el motor eléctrico. Y por último tenemos la conducción Charle, que lo que lo hace es cargarnos el vehículo mientras que vamos conduciendo, vamos aumentando la autonomía de nuestro vehículo. ¿Dónde puedo cargar mi vehículo? Pues tenemos una aplicación, que es la aplicación MyAudi, y dentro de esta aplicación tendremos nuestros tipos de cargador. Simplemente accionando este botón podremos ver dónde podemos cargar, teniendo más de 2.500 puntos de carga en toda España. Después de haber probado el vehículo, me parece sexy, deportivo y tecnológico. Os invitamos a tener una experiencia con nosotros y probar el vehículo en nuestras instalaciones de Audi Center Valencia y Audi Levante Wagen.